Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos y el día de hoy voy a compartir con ustedes este día de culto y vamos a orar. Los invito a que oremos. Bueno, Padre Santo, soberano Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque tú eres Dios bueno, santo, poderoso, porque tú estás sentado en medio de querubines, Señor, y hoy queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que tu Santo Espíritu nos hable, nos ilumine y nos dé a conocer todas aquellas verdades que hay a través de tu palabra. Que no sea en mis fuerzas, Señor, sino a través de tu Santo Espíritu, y que seas tú tocando y preparando los corazones de mis hermanos, Señor, aún en medio en estas pantallas, en sus casas, para que esta semilla, Señor, caiga en sus corazones, germine y dé mucho fruto, y ese fruto permanezca. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón y tiene que ver con el segundo yo soy de Jesús. Entonces he titulado esta enseñanza Jesús es la luz de la Navidad. Le invito a que vaya conmigo a Juan capítulo 8, verso 12. Y yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Hermanos, estamos en un mes en donde vemos luces por todos lados, luces de diferentes colores, tamaños, formas y estilos. En este tiempo es lindo ver las calles, es lindo ir a las plazas, a los centros comerciales, porque están llenos de adornos de Navidad. Observar aquellas casas en donde vemos esas luces de Navidad y como muchos dicen que se respira alegría en el ambiente. Pero lastimosamente esa alegría no es verdadera, ya que en un mes como este vemos realmente cómo se encuentra el mundo, en completas tinieblas. Y asimismo la vida de muchas otras personas, pues aunque es una época de luces brillantes y adornos muy lindos, el corazón de millones de personas está llena de oscuridad y de tinieblas. Uno se encuentra con personas en esta época, mis hermanos, llenos de tristeza, llenos de amargura, de dolor e incluso de depresión. Y aunque las luces externamente en sus hogares, en los centros comerciales, en las calles, realmente en el interior solo hay oscuridad. Y déjenme decirle que estas fechas sacan lo peor de la humanidad. La gente se desborda en el pecado, en el sexo, le dan rienda suelta al placer, al licor, a las drogas, haciendo a un lado el verdadero significado de la Navidad. Por eso, nosotros como verdaderos cristianos que somos, en cada época del año y más en este mes, debemos marcar la diferencia, siendo luz para los demás. Este es un buen tiempo para marcar esa diferencia, no criticando, no murmurando, no juzgando a nuestras familias por cómo celebran estas fechas o por cómo viven, sino que nuestro deber es orar para que en ellos el reino de Jesús se establezca y les quite esa ceguera espiritual que hay en ellos y que vean la luz
de Jesús. Hermanos, si somos cristianos nacidos de nuevo, entonces somos seguidores, somos discípulos de Jesús, porque aquel discípulo es el que sigue su enseñanza. Porque seguimos y vivimos y obedecemos sus enseñanzas. Entonces la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5 que somos luz del mundo, que somos, decía Pablo, somos iluminares de Cristo. ¿Y somos iluminares para qué? Para alumbrar en cada hogar, en cada vecindario, municipio o país donde el Señor nos ponga. Por eso hoy quiero hablarles un poco de cómo el apóstol Juan nos muestra cómo Jesús manifestó que fue enviado al mundo con un plan y con un propósito específico. Por ello hoy veremos el segundo yo soy de los 7 que habla Juan. El yo soy la luz del mundo, como lo leímos en ese texto anterior, en Juan 8:12. Y Jesús vino al mundo, vino a nuestras vidas, sin nosotros pedírselo. Vino para traernos la verdadera luz y que podamos experimentarlo en nuestras vidas cuando le seguimos de todo corazón. Por tanto, veremos con los siguientes 3 puntos cómo la luz de Cristo se convierte en nuestra verdadera luz de Navidad. El primer punto, Jesús vino a alumbrarnos. El segundo, Jesús vino a sacarnos de las tinieblas. Y el tercero, Jesús vino a darnos la vida eterna. Comencemos con el primer punto. Jesús vino a alumbrarnos. Vamos nuevamente al texto de Juan 8:12, la parte A, literal, donde dice: Jesús volvió a hablarles al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Esto quiere decir que Jesús ya le venía hablando, venía teniendo una conversación con los fariseos, porque acá en el texto, cuando leemos el contexto de esta historia, él ya venía hablando con ellos y acá vuelve y les reitera de que él es la luz. Mientras Jesús estaba en el mundo, era la luz del mundo, porque al decir yo soy la luz del mundo, Jesús estaba diciendo yo soy el Mesías, yo soy el enviado, yo soy Dios, el esperado, el anunciado por los profetas. Por eso, mi hermano, lo invito a que vayamos a Isaías, capítulo 49, verso 6. Y él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Cuando vemos este texto, aquí está hablando Jehová y está hablando de que enviaría a Jesús, de que Jesús sería la luz y que le devolvería al pueblo de Israel. Acuérdense que nosotros antes no estábamos con el Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y leamos Juan 1:9, lo que dice la palabra del Señor. A aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, venía. Jesús vino al mundo, mis hermanos, para cumplir con ese propósito, con el propósito que leímos en Isaías 49:6, con ese plan. Jesús nació, existió y como el domingo el Señor nos habló, se hizo carne para que toda persona, de toda lengua, de toda tribu,
o de toda nación o cualquier parte del mundo crea en Él y sea alumbrado con la luz de Jesús para salvación eterna. Jesús continúa después de 2000 años, mis hermanos, alumbrando al mundo. Leámoslo en Juan 9:5. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. En otras versiones dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y lo sigue siendo, y lo sigue cumpliendo, mis hermanos, porque cada creyente, usted y yo, aquellos que lo hemos recibido y lo hemos aceptado en nuestro corazón, Jesús viene a vivir a nosotros y nos hace luz del mundo. ¿Para qué? Para que alumbremos. Y nos hace luz para nuestro vecino, para nuestra propia familia, para nuestros hijos, para nuestros esposos, incluso para nuestros propios compañeros de trabajo. Segundo punto, Jesús vino a sacarnos de las tinieblas. Vamos nuevamente a Juan 8:12. Vamos a leer la parte B. Después del punto, dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. En otras versiones dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Hermanos, si verdaderamente seguimos a Jesús, no caminaremos a oscuras mientras estemos aquí en la tierra. Vamos a Juan, capítulo 12, verso 46. Y mire lo que el Señor dice. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Mis hermanos, veamos la definición de tinieblas o de oscuridad. Y eso quiere decir sombra, mal, pecado, ignorancia, depravación moral. Hermanos, la ausencia de la luz, o sea, de Jesús, en la vida del ser humano es nefasta, adversa, desdichada, infeliz, amarga, dolorosa, fatal, y todo porque la luz equivale a la felicidad. Ya que las tinieblas, como compartimos el domingo, nunca podrá ser apagada. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Leamos Juan capítulo 1, verso 5. Y dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así es, mis hermanos. Por eso la luz de Cristo brilla con gran intensidad. Hermanos, el mundo ha querido apagar la luz de Cristo. Y hoy lo vemos, de cómo la gente celebra Navidades sin Cristo. O sencillamente vemos también personas de nuestras familias, de nuestra congregación o del lugar en donde nosotros laboramos, que han querido dominarnos, apagarnos, opacarnos, y todo porque brillamos con la luz de Cristo. Veamos lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente
amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. En otra versión dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, con la luz que vino al mundo? Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, aquel que nació, aquel que se hizo hombre. La gente lo desprecia continuamente, amando más la oscuridad que a la luz, y todo porque prefieren seguir haciendo lo malo. Yo le invito a que leamos Efesios. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Veamos Efesios capítulo 5, del verso 8 al 13. Efesios 5, del verso 8 al 13. Y dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Terminamos en el verso 14. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Por eso nosotros, como creyentes, debemos andar en la luz de Cristo, como sus representantes aquí en la tierra, como sus misioneros, como sus seguidores y discípulos. Antes nosotros hacíamos parte de esa generación de la cual nosotros también andábamos en tinieblas, andábamos en completa oscuridad, pero para eso vino Jesús, para sacarnos de ella, para darnos a conocer las verdaderas sendas de vida y de justicia, de bondad y de rectitud, porque nosotros le conocemos y antes vivíamos en esa oscuridad. Por eso ahora pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos haga actuar con bondad, con justicia y verdad, tratando todos los días de hacer lo que le agrada al Señor y no a los hombres, no haciéndonos cómplices de los que andan en oscuridad, sino más bien haciéndoles caer o ver su error. Ese es nuestro deber acá en la tierra, mis hermanos. Reflexionemos por un momento con las siguientes preguntas. ¿Estamos andando en este tiempo como hijos de luz? ¿Estamos alumbrando a nuestra familia? Aquella familia que no conoce de Cristo, aquel esposo que es hepático, a que le lea Biblia, que oremos, o aquellos hijos. Está haciendo luz para tu esposo, para tus hijos, para tus compañeros de la universidad o del trabajo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que podamos andar en la luz. Tercer punto. Jesús vino a darnos la luz de vida eterna. Leamos Juan, capítulo 8, verso 12. Ya la parte C para terminar. Y dice, si ustedes me siguen,
no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. La luz que lleva a la vida. La palabra el que me sigue en el original es muy diferente e interesante porque tiene que ver con obedecer las órdenes de nuestro superior con suma dedicación. Un discípulo de Cristo es aquel que se entrega en cuerpo y alma a Cristo. Y eso no se puede hacer a medias, mis hermanos, o completamente o nada. Cristo no puede ser solamente un Salvador para nosotros, debe ser nuestro Señor. Como compartió con nosotros el pastor Alpidio el domingo y como el Señor nos habló de que si nosotros le decimos Jesucristo, mi Salvador, mi Rey, mi Señor, que no sea solamente mi Jesús o solo Cristo, sino mi Señor Jesucristo. Mis hermanos, que nosotros podamos mostrar ello a esta generación. Leamos Juan capítulo 1, verso 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Aquí Juan nos hace una descripción de la misión y la esencia de Jesús. La palabra, o sea, Jesús, le dio vida a todo lo creado. Recuerden la prédica del domingo. Y su vida trajo luz a todos. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús tiene esa misión de dar vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a nosotros. Cuando Jesús vino al mundo y nació, se hizo hombre, se hizo carne, nos trajo esa vida eterna. Leamos Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es increíble cómo el apóstol Juan hace tanto énfasis en envió, de cómo el Señor envió a Jesús a la tierra, al mundo, no para condenarnos, sino para que seamos salvos por medio de Jesucristo. Para reconciliarnos con Dios. Esa es nuestra Navidad. Esa es nuestra feliz Navidad. Y veamos Juan capítulo 12, el verso 46 al 50. Lo que dice el Señor. Juan 12, verso 46 al 50. Dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Mis hermanos, aquí vemos cómo nosotros antes andábamos en tinieblas espirituales, enemistados con Dios. Por eso debemos obedecer a Jesús
escuchar su palabra, escuchar a Jesús, que es esa palabra, que es ese verbo, vivirlo. Es la primera evidencia de que lo amamos y que somos sus seguidores y que somos sus discípulos. Nuestra decisión es hoy de que debemos obedecerlo, porque esa es la clave para comprender las realidades espirituales de las Escrituras y permitir que el Espíritu nos enseñe. Así, mis hermanos, seremos juzgados por la palabra que ha hablado el Señor. Seremos juzgados por esta, porque los que obedecemos los mandamientos del Señor, ahora en Cristo Jesús, viviendo en Cristo Jesús, tendremos vida eterna. Permítame, yo les comparto una breve ilustración. Nuestro premio eterno reflejará la cantidad de la gloria de Dios que permitimos brillar a través de nosotros cuando estamos en el mundo. Es como un candelabro que tiene muchas bombillas, unas de 25 voltios, otras de 50 voltios, otras de 100 voltios. La luz de las bombillas en conjunto contribuyen a la luz en un cuarto. Eso es la manera en que estaremos en el cielo, pero algunos de nosotros solo estaremos contribuyendo al 25, otros lo estarán haciendo al 50, otros todavía mucho más, al 100. Yo les pregunto, o reflexionemos nosotros, ¿cuánto queremos brillar a través de la luz de Dios? ¿Cuánto queremos brillar a través de la luz de Dios? Conclusión. Vamos nuevamente a Juan 1:9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía a este mundo. Hermanos, dejémonos alumbrar por la luz verdadera, aquella que vino al mundo, que Él mismo creó, no para que lo rechacemos, sino para dar testimonio de la luz verdadera. Y Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 dice: si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. En este tiempo, amados hermanos, si alguno de nosotros decimos que estamos en la luz de Cristo y odiamos, envidiamos, aborrecemos, criticamos, murmuramos a un hermano, la realidad es que vivimos en una gran oscuridad. Así que, mis hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor y con esas personas, porque el que ama a los demás vive y camina bajo la brillante luz de Cristo. Y no acusemos a los demás de problemas, y así podremos dar testimonio auténtico ante los demás de que somos verdaderos seguidores y discípulos en Cristo. Jesús es la luz de la Navidad. Entonces, mis hermanos, recuerden, Jesús vino a alumbrarnos. Jesús vino a sacarnos de las tinieblas. Y 3, Jesús vino a darnos la vida eterna. Andemos en esa luz. Yo le invito a que oremos.
Amado Padre, amado Jesús, el gran yo soy, el todopoderoso, el temible, el fuerte, Jehová de los ejércitos celestiales, gracias por tu palabra. Gracias porque enviaste a Jesús al mundo y se hizo carne, se hizo un hombre y habitó como nosotros. Habitó dentro de nosotros, Señor, sujeto a la ley. Gracias, Padre, porque hoy tu palabra nos ha hablado. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido luz verdadera. Permítenos brillar a otros, a andar en esa maravillosa luz de Cristo. Aquella luz que convence al mundo. Señor, gracias porque tú viniste, Jesús, para alumbrarnos, alumbrar nuestras vidas y ayúdanos a alumbrar a nuestra familia, a nuestros compañeros, a los que están cerca de nosotros. Jesús, gracias porque viniste a rescatarnos, a sacarnos de ese mundo de tinieblas y de oscuridad en el que nos encontrábamos, Señor. Gracias, Señor amado, porque si tú no hubieras venido, no nos hubiéramos reconciliado con el Padre. Seguiríamos enemistados con Él. Y gracias, Jesús, porque tu luz nos trajo la vida eterna. Tu vida nos trajo, Señor, el poder saber que disfrutaremos contigo por una eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Encomendamos este resto de semana en tus manos y que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe y nos enseñe a vivir en bondad, en justicia, en amor y en rectitud. Y todo esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo.